Hoy tenemos un episodio increíble. Llegamos a la capital de Creta, Heraclión, ciudad que sufrió uno de los asedios más largos y agónicos de la historia militar, rodeado del poderosísimo Imperio Otomano. Te voy a contar momentos y batallas claves y las razones que llevaron a semejante resistencia. También te voy a contar cómo es que esta ciudad y la isla fueron el hogar de una de las civilizaciones más importantes del mundo antiguo y los lugares que no tenés que perderte si pasás por aquí. Bienvenidos al episodio 4 de las ciudades históricas del Mediterráneo. Día 6 del viaje. Nos acercábamos a la mitad de nuestra travesía por el mar Mediterráneo. El trayecto entre Santorini y la capital de la isla de Creta, Heraclión, es corta, unos 120 kilómetros nada más. La llegada al puerto de Heraclión fue por la mañana temprano, sobre las 8. El barco atracaba en la terminal de cruceros, que está bastante cercana al centro histórico de la ciudad, a unos 10 minutos en autobús. Y al momento de bajar del barco, como en todos los puertos donde atracábamos, habían dos opciones para transportarse hasta el centro: el autobús de línea de transporte público local y el autobús aparentemente más rápido y directo, que era de la empresa de cruceros. Pero ahora me quiero centrar en contarles qué es Heraclión. Heraclión es una ciudad clave en la historia europea clásica y medieval, junto con la isla de Creta. En un ratito voy a contarles cómo esta ciudad resistió uno de los asedios militares más largos de la historia y por qué razón gran parte de los edificios clásicos de la antigua ciudad hoy ya no existen. Y la ciudad tiene un estilo arquitectónico bastante moderno, que en algún punto pareciera no pertenecer a Europa, que muchos nos imaginamos con esos centros históricos, con sus construcciones medievales bien conservadas, que nos transportan siglos atrás. Pero antes de eso quiero contarles que Creta, la isla más grande de todos los archipiélagos del país, albergó alguna vez a la que muchos historiadores consideran la primera gran civilización relevante de Europa en la Edad de Bronce. Pero ¿cuál es la razón para considerarla relevante o avanzada? Porque muchos aspectos de su cultura y forma de vida se volvieron muy complejos en comparación con otras culturas de la misma era, fundamentalmente por un desarrollo urbano avanzado, una arquitectura sofisticada y un comercio marítimo muy extendido por el Mediterráneo. Aquí en la isla construyeron palacios monumentales, de los que probablemente el más conocido sea Knossos, en las afueras de Heraclión, lugar que por supuesto se puede visitar y es uno de los imperdibles de la ciudad. Estos sitios funcionaban como centros administrativos, religiosos y económicos. Se estima que esta cultura tuvo su momento de influencia entre el 3000 y el 1400 a.C., alcanzando su pico de esplendor durante el conocido como periodo neopalacial, entre el 1700 y el 1450 a.C., cuando su sociedad mostró una gran prosperidad, arte refinado y una estructura política organizada. La civilización minoica no desapareció de un día para el otro, sino que comenzó a diluirse debido a un combo de factores entre los que están desastres naturales como terremotos, la erupción volcánica de Tera, de la que hablé antes, que afectaron gravemente su infraestructura y los rendimientos de su sistema agrícola, y además de la invasión de los micénicos procedentes de Grecia continental, quienes consolidaron su dominio en la isla y absorbieron gran parte de su cultura. A pesar de su desaparición como civilización independiente, muchos aspectos de su cultura influyeron directamente en la Grecia clásica: la organización palaciega, los motivos artísticos, la mitología vinculada a la fertilidad y la naturaleza, los rituales religiosos y la expansión comercial fueron heredados y adaptados por las civilizaciones griegas posteriores, dejando una huella muy profunda en la arquitectura, el arte y la tradición religiosa de la Grecia clásica. El Museo Arqueológico de Heraclión, ubicado en el centro de la ciudad, es uno de los más grandes y prestigiosos de Grecia y se le reconoce especialmente por tener la colección más completa del mundo dedicada al arte y la civilización minoica, lugar que por supuesto, si te gusta la historia y estás por aquí, tenés que entrar a conocer. El precio de la entrada es de 12 euros. Hay un momento clave en la historia que marcó a fuego esta ciudad y en general el de la isla de Creta. Heraclión, antes de ser Heraclión, fue llamada Candia por los venecianos, que compraron la isla en 1204 en el contexto del saqueo de Constantinopla durante la Cuarta Cruzada, y la convirtieron a Creta en el reino de Candia, que hasta ese momento estuvo bajo dominio del Imperio Bizantino. A partir de esto, durante los siguientes 4 siglos y medio, Venecia transformó Creta. En Heraclión erigieron un imponente sistema de murallas, el Koules, una ciudad fortificada abierta al mar, con plaza, logias y palacios. Esta arquitectura defendía, pero también mostraba el brillo del poder que tenía la República de Venecia. Creta aportaba alimentos, aceites, vinos y cereales en abundancia, y los venecianos la integraron en su gran red comercial. Dirigida hacia el este,
hacia Egipto y más allá. Se convirtió en una fusión entre lo bizantino y lo occidental. Llegaron personas del mundo bizantino tras la caída de Constantinopla, surgieron figuras como el Greco, el desarrollo de la escuela cretense de pintura, literatura y arte. La imposición del catolicismo veneciano generó tensiones con la población ortodoxa, aunque con el paso del tiempo esto se flexibilizó. Pero el dominio veneciano se terminó de una manera larga y agónica. Hay un evento que se vuelve clave en el ajedrez político del siglo XV en el Mediterráneo y que fue la razón que desencadenó la invasión otomana en Creta, que duró muchos años y terminó con un larguísimo asedio de Candia. A pesar de que la República de Venecia y el Imperio Otomano mantenían una relación compleja, eran socios comerciales importantes pero también enemigos recurrentes, las guerras entre ambos eran frecuentes, especialmente por el control del Mediterráneo oriental y sus rutas. El punto de quiebre se alcanzó en 1644 cuando los caballeros de Malta atacaron y capturaron un convoy otomano que transportaba a peregrinos importantes hacia la Meca. Los malteses descargaron parte del botín en Candia, por lo que los otomanos interpretaron esto como una violación a la neutralidad de Venecia. 4 años después de estos eventos, casi toda Creta estaba bajo control otomano. El avance había sido imparable y Candia era uno de los únicos enclaves venecianos que resistían. En 1648, el Imperio Otomano empezó a bombardear Candia y en 3 meses logró rodearla por completo. Suspendieron el suministro de agua y su capacidad de comerciar por mar. En los meses que siguieron instalaron baterías alrededor de la ciudad y la bombardearon durante años. En la siguiente década, entre 1650 y 1657, como respuesta y en un intento de debilitar a los otomanos, la República Veneciana envió convoyes militares al estrecho de Dardanelos en un intento desesperado por cortar los suministros del imperio a sus milicias en Creta, a la vez que se libraron múltiples batallas navales alrededor de Creta, con algunas victorias para los defensores, aunque con pérdidas generales importantes. En 1959 se firma el Tratado de los Pirineos y Venecia logra el apoyo de algunas potencias occidentales y estados como Francia, los estados pontificios, Saboya o los caballeros de Malta se involucraron en el conflicto, enviando navíos, soldados y jinetes, principalmente motivados por la defensa del cristianismo en Europa occidental. A pesar de esto, el Imperio Otomano, que había firmado acuerdos de paz por conflictos en otras regiones, logró poder destinar y concentrar más fuerza militar en su conquista de Creta. Los ingenieros del bando venecianos lograron reforzar las murallas y los sistemas defensivos de la ciudad, y tras un intento fallido por recuperarla, la cuestión se volvió más complicada. Para el bienio 1666-67, los refuerzos otomanos se multiplicaron, los combates se volvieron mucho más feroces que nunca y los muertos se contaban por miles en ambos bandos. En julio de 1669, una expedición francesa intentó romper el sitio, pero una explosión en el barco de guerra La Thérèse y el fracaso de las operaciones terrestres minaron la moral defensiva. Tras 21 años de guerra, el final se veía venir y en agosto los franceses abandonaron la ciudad. El comandante veneciano Francesco Morosini, con solo 3.600 hombres y sin suministros, se rindió el 27 de septiembre de 1669, entregando la ciudad bajo acuerdos que le permitieron a los cristianos retirarse con sus pertenencias y a Venecia conservar ciertas fortalezas estratégicas. Pero ¿cuál fue la clave de un asedio tan largo? ¿Cómo una ciudad puede resistir 2 décadas rodeada por un ejército enemigo sin entregarse? La clave de todo esto es visible a simple vista recorriendo la ciudad. En muchas partes todavía se pueden ver restos, aún en pie, del sistema defensivo que tenía Heraclión en su era veneciana y que tanto le costó a los otomanos poder doblegar. En su tiempo, el sistema de murallas de Heraclión fue uno de los mejores del Mediterráneo. Los muros de Canea, en la época del ataque otomano, se habían construido un siglo antes y fueron impulsados por grandes ingenieros militares venecianos e incluían el sistema de muralla y la roca al mare, conocida como Caules. Tenía un perímetro de 5 kilómetros. El perímetro del sistema aún se puede ver y conserva varios de los baluartes originales, que son de esas especies de salientes de la línea de muralla como esquinas que forman triángulos o polígonos, diseñados para aumentar los ángulos de ataque. Contaba con 4 puertas principales y 3 militares y varias obras exteriores de refuerzo. El otro gran pilar de la resistencia veneciana es la fortaleza de Caules, diseñada para defender el acceso al puerto y construida sobre una base reforzada por antiguos barcos hundidos, muros de hasta 8 y 9 metros de grosor, 2 niveles y alrededor de 43 cañones bien distribuidos. Albergó depósitos de pólvora, alimentos, alojamiento para las tropas y hasta una pequeña capilla, y luego de la reconquista fue usada como prisión. El espacio amurallado terminó
terrestre se puede recorrer y gran parte ha sido convertido en un parque. A la fortaleza en el puerto también se puede entrar y recorrer. Hay varios lugares que tenés que visitar en un itinerario como el nuestro, con solo algunas horas en escala de crucero. Te recomiendo visitar, por ejemplo, el Museo Arqueológico de Heraclión, que ya mencioné antes. Por supuesto, recorrer la zona de las murallas y el parque lineal en el que se han convertido hoy. En la zona del puerto y la marina puedes entrar a la fortaleza de Coules. Consulta el precio de la entrada en su sitio web cuando lo visites. En la zona del centro hay varios sitios arquitectónicos que se conservan de la era de esplendor veneciana. Uno es la Fuente de Morosini o Plaza de León, construcción de la época veneciana como punto de abastecimiento de agua. El Palacio de Knossos en las afueras de la ciudad. La Catedral Ortodoxa de San Minas es una de las más grandes de Grecia del siglo XIX. Y la logia veneciana, construida en el siglo XVII como una especie de club social para nobles y gobernantes. La fuente Bembo, también de la época veneciana, que tiene una estatua romana original incorporada en el diseño, de aspecto renacentista. Y por supuesto tenés que sentarte en alguno de los bares y restaurantes que hay por el centro. Nosotros, por el poco tiempo que teníamos y las muchas ganas de caminar cada rincón, nos comimos un gyros, la versión griega del drum kebab, cerca del mercado callejero. Hay algo curioso sobre Heraclión, y es que a diferencia de muchas ciudades europeas, ni siquiera en el casco antiguo queda mucho rastro de épocas antiguas. En general la ciudad luce bastante moderna, y esto se debe a profundas transformaciones a través de los siglos. Durante la ocupación otomana, y especialmente en los siglos XX y XXI, gran parte de la vieja ciudad fue remodelada y reconstruida sin preservar su arquitectura clásica. Además, durante la batalla de Heraclión en la Segunda Guerra Mundial, en mayo de 1941, la ciudad fue atacada por paracaidistas alemanes y bombardeada intensamente desde el aire, lo que borró para siempre a muchos edificios de la época de esplendor renacentista de la ciudad. Por último, hay que decir que en muchos sitios de la ciudad todavía se ven los coletazos de la crisis económica que vivió Grecia en la década del 2010. Es bastante común ver edificios abandonados a medio construir o en gran estado de deterioro por toda la ciudad. Aunque hoy la economía griega se encuentra en vías de recuperación junto con el flujo turístico, la recesión del país durante la crisis que ocasionó un rescate financiero por parte de la Unión Europea fue una de las más grandes de la historia reciente. ¿Estuviste en la capital de Creta alguna vez? ¿Conocías algo sobre la cultura minoica? ¿Sabías la historia del asedio de la ciudad que duró más de 20 años? Dejen sus comentarios y opiniones si alguna vez visitaron esta ciudad. En el siguiente episodio se viene uno de los destinos donde más nos divertimos en todo el viaje. Te voy a contar cómo Argóstoli fue el epicentro de un momento trágico y decisivo en el campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial. Y además te voy a mostrar una playa increíble a la que llegamos en lancha y un animal curioso que habita en la bahía de la ciudad. Para terminar con uno de los atardeceres más épicos de todo el viaje. Si te gusta este tipo de contenido, podés dejar un like. También me gustaría muchísimo si te suscribís al canal. Y si ya salió, te dejo el siguiente episodio en alguna parte de la pantalla. Nos vemos en el próximo. Chau.